eres parte del equipo de Dios. No importa quién gane el juego esta tarde, nosotros sabemos que somos del equipo de Dios y nosotros ganamos. La gente está en la expectativa de lo que va a pasar en el juego esta tarde, pero nosotros sabemos que nosotros ya ganamos. Y ganamos con una pena, como dice el puertorriqueño, una pena. Dejamos al diablo vencer. Porque el apóstol Pablo dice, somos más. No te escuché. Somos más. Somos más. Somos más. Somos más que vencedores. Pero por medio de quién? Por medio de aquel, aleluya, el que venció la muerte, el que te perdonó, el que te restauró, el que te levantó, el que te sanó, el que te libró de la adicción a drogas, el que te puso los pies sobre la peña, que te puso sobre la roca. Aleluya. That's why you are more than a conqueror. Eres más que victorioso. San Juan capítulo 17, versos 20 al 22. San Juan capítulo 17, versos 20 al 22. Hoy tenemos muchas cositas lindas que vamos a hacer, pero quiero brevemente explicar un poco sobre esto del equipo de Dios. San Juan 17, 20 al 22. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Háblanos, Señor. Permite, Padre, que podamos conocer, entender, comprender tu plan, tu diseño, tu propósito para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puedes sentarte. Dios nunca te pide lo que tú no puedes dar. Dios nunca te pide lo que tú no puedes dar. No te envía donde no puedes ir. No te entra a un lugar donde no puedas salir. No hace las cosas por hacerlas. No se equivoca. No pierde tiempo. No falla. Siempre da al blanco acertadamente, perfectamente. Siempre tiene una respuesta a tu pregunta y una salida a tu problema. Y lo único que Él requiere de cada uno de nosotros es algo muy sencillo: que creamos en Él. Que creamos en Él. Amén. Me gustaría en esta tarde, quizás en una forma breve, explicar un poco sobre el pastor y la iglesia, el equipo de Dios. Y quisiera comenzar con mi función como pastor de la iglesia, o la función de cualquier pastor en una iglesia. Según Primera de Pedro, capítulo 5, versos 2 al 4, Pedro dice de esta forma a los pastores: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El apóstol Pedro dice: apacenta la grey de Dios. Y la grey es la iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender como pastores, los que tienen llamado pastoral, es que la iglesia es la gente, ¿no? Es que la gente o la iglesia no es del pastor. La iglesia es de Dios.
Por eso Él dice, apacentad la grey de Dios. Cada uno de ustedes, incluyendo al pastor, somos parte, somos de Dios. Mi primera función es cuidar la grey, la iglesia. Y esa es mi función, cuidar, velar, proteger, para que el enemigo no gane ventaja sobre cada uno de nosotros. Hay muchas veces que suceden cosas, y en esas cosas que suceden, pues nosotros los pastores estamos observando. Hay personas que no veía, algunos días no los veía acá, y estaba orando y preocupado por ellos porque no los veía. Pero me alegro verles en esta tarde con nosotros. Me alegro cuando veo a una nueva persona venir, a una visita nueva llegar. Y debo cuidar la iglesia, proteger la iglesia. En momentos cuando quizás una persona está pasando por una situación, uno observa y uno ve y uno dice, algo anda mal, o cómo puedo ayudarle a esta persona a poder salir de esa situación. Aconsejar, velar. Pero el apóstol Pedro no nos deja ahí, nos dice cómo debo hacerlo. Me dice, pastor, ¿cómo yo debo hacerlo? Primero dice que no debo hacerlo por fuerza. Por fuerza. Lamentablemente en los tiempos antaños, muchos pastores corrían la iglesia y a la gente a fuerza, a palos, si podemos decirle. Y muchas ovejas se acostumbraron a eso. Se acostumbraron a que no podían servir a Dios o seguir a Dios si el pastor no estaba con un garrote para pegarles y para decirle cosas que ellos se sintieran miserables hasta cierto punto. Y ellos pues estaban esperando que el pastor los corrigiera. Muchas ovejas tienen miedo del pastor. No se atreven a acercarse a su pastor porque piensan que el pastor lo que va a hacer es darle un cantacito, va a corregirlo. Bueno, casi siempre se sienten así cuando realmente es que están andando un poquito torcidos y pues no se acercan al pastor. Pero mi función de velar y cuidar por la iglesia, debo hacerla no por fuerza. Segundo, debo hacerlo voluntariamente. Debo hacerlo voluntariamente, no porque estoy obligado a hacerlo, sino porque está esa pasión en mi corazón y lo hago de corazón, lo hago voluntariamente. Tercero, no por ganancia deshonesta. Y eso es muy importante. La ganancia honesta, sí, porque el obrero es digno de su salario, pero ganancia deshonesta, no. Hay muchos que se han lucrado de su ministerio y del pastorado a tal forma que muchas veces usted ve la iglesia y dice, ¿cómo puede ser que ese pastor pues tenga tanto y la iglesia está en esa condición? Entonces en muchas ocasiones lo hacen por ganancia deshonesta, pero dice la palabra no por ganancia deshonesta, honesta sí. Luego dice con ánimo pronto, con empeño, con cariño, con deseo, no teniendo señorío sobre los que están bajo mi cuidado, no sintiéndome superior a los que están bajo mi cuidado. Siempre he tratado como pastor, el tiempo que llevo pastoreando, de no ser superior a la oveja. Yo tengo las mismas necesidades que cada uno de ustedes tiene. Paso las mismas vicisitudes y situaciones que cada uno pasa. Lo único que Dios me ha llamado a pastorear, me ha llamado a cuidar de sus vidas espiritualmente. Y luego dice, siendo ejemplo. Dios me llama a ser un ejemplo. Quizás ahí es donde más el miembro o la oveja debe fijarse, en el pastor, siendo ejemplo. Yo no te voy a decir a ti, adora a Dios, levanta las manos, brinca, salta y cosas si yo no te doy el ejemplo. Hay muchos que dicen eso, pero no están dando el ejemplo. A veces, no sé, los hermanos que han estado en la iglesia por mucho tiempo llegan a una iglesia y todo el pueblo está adorando y el pastor está sentado con las rodillas y está sentado. Y cuando agarra el micrófono, entonces se quiere quedar con el culto. Y pega, gloria a Dios. Y él no estuvo adorando todo el tiempo hasta que le llegó su turno. Pero debemos ser ejemplo en nuestra conducta, en nuestra fe,
en amor, para que la iglesia pues pueda respetar al pastor. Ahora, ¿cuál es la función de la iglesia o el deber de la iglesia? Según Hebreos capítulo 13, verso 7. Dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. El verso número 15 de Hebreos 13. Y luego el verso 16. Y de hacer el bien y de ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Cuáles son la función de la iglesia? Le hablé del pastor, ahora la iglesia. Número 1, acordarse del pastor. Acordarse de su pastor, de lo que el pastor le habló y le enseñó por medio de la palabra de Dios. Segundo, considerar el resultado de su conducta. Considerar el resultado de su conducta. Si ustedes ven el resultado, pues entonces dicen, bueno, yo quiero hacerlo. Luego, tercero, imitar su fe. Imitar su fe. No hay nada malo en imitar, ¿saben? A nosotros todos imitamos, pero qué mejor que imitar a un hombre de Dios. Y no me refiero a mi persona directamente, porque yo he servido bajo otra cobertura y yo imito a esos que estuvieron sobre mí y aún están sobre mí en cierto aspecto. Muchos de los que conocen mi ministerio y conocen la forma en que yo me dirijo pueden decir, se parece al mismo pastor que tenía. Tiene la misma cosa. A veces Ruti me dice, ¿te parece? Estás igual que el pastor que tenías. Porque estuve apegado a un hombre de Dios y comencé a imitar su fe. Y vi el ejemplo que él me dio y eso lo capturé y lo hice mío. Cuarto, ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. Ofrecer siempre a Dios sacrificio de alabanza. Quinto, hacer el bien. La iglesia, nosotros somos llamados a hacer el bien. Sexto, ayudarnos mutuamente. Ayudarnos mutuamente. Séptimo, obedecer a su pastor y sujetarse a su pastor. A veces no nos gusta, a veces no estamos de acuerdo. Y yo me he dado con muchos hermanos que no están de acuerdo, pero se sujetan. No lo comprenden, no lo entienden, pero se sujetan. Si el pastor lo dice, pues yo voy a hacerlo. Y eso es un acto de fe. Porque muchas veces el pastor o los líderes que están presidiendo hacen cosas que a veces no tienen sentido. Pero la Biblia está llena de ejemplos de hombres de Dios que hicieron cosas que no tenían sentido. Sino que Dios mismo le dijo, mira, haz esto, y él lo hizo. Y lo hizo y entonces los resultados se vieron después. Y nosotros estamos dispuestos siempre a escuchar y a seguir y a atender la voz de la oveja. Yo recuerdo en el mes de diciembre, cuando estábamos en una de las reuniones de líderes y estábamos terminando la reunión de líderes. Y uno de los líderes de la iglesia, específicamente el hermano Omar Resto, él dijo, pastor, ¿por qué no podemos hacer la escuela bíblica antes del servicio? Y pues escuchamos la voz de Dios. Quizás Omar no sabía que estaba hablando una palabra profética en ese momento. Pero nosotros atendimos la voz y comenzamos a ver, vamos a considerarlo. Y la iglesia optó por sí comenzar la escuela bíblica antes del servicio. Y damos gracias a Dios por el resultado que tenemos hoy. Amén. Pero así trabaja el equipo de Dios. No es solamente de un lado, pero siempre entiende de que tiene su líder, que es el coach. Que es el coach que está mirando, que tiene el plan, que tiene el diseño. No está jugando, pero que está liderando a la iglesia para que pueda desarrollar el trabajo de Dios.
Por último, entender, cada miembro, cada hijo de la casa debe entender que el pastor vela por su alma, porque tiene que darle cuenta a Dios, y para que lo haga con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, dice el apóstol. O sea, entiende que todo lo que nosotros deseamos es que tú prosperes, que tú seas bendecido, y que nosotros velamos y que nosotros un día tenemos que darle cuenta a Dios. A veces llamamos y no nos cogen el teléfono, a veces mandamos un texto, no nos responden, a veces sí, a veces no. Y cuando saben que quizás están un poco lacking y han estado un poco apartados, entonces pues no reciben la llamada, no atienden al pastor. O a veces dicen sí, lo sabemos, y te responden con un gozo tremendo de que van a venir, y cuando llega el domingo el pastor no los ve y vuelve otra vez a llamarlos. Dios fue el que diseñó el plan perfecto para trabajar nosotros en equipo. El equipo de Dios se puede perder con buenos jugadores, pero no se puede ganar sin ellos. Se puede perder con buenos jugadores, pero no se puede ganar sin ellos. Eso fue una expresión que dijo John Maxwell. Ahora mismo nosotros estamos esperando a los hermanos que son fanáticos del Super Bowl, del fútbol americano. Algunos lo son, algunos no lo son, algunos no les interesa. Pero ahora mismo, dentro de los dos equipos que están ganando, hay un jugador del equipo de los Broncos que es muy distinguido, que es Peyton Manning. Peyton Manning se lo llevaron de los Colts a los Broncos, porque él había sido lesionado en el cuello, le hicieron una operación en el cuello, y los Colts, que es otro equipo, dijeron ya no te queremos usar más, y él tuvo un año fuera de jugar. Pero el equipo de los Broncos entendió que a pesar de que había sido lesionado, este quarterback, o este mariscal de campo, como se dice en español, tenía un potencial tremendo, porque era un buen jugador, ya había ganado un supertazón antes. Entonces ellos agarraron y se arriesgaron a tomar a este jugador y a ponerlo para liderar el equipo de ellos, después de haber estado lesionado, porque ellos entendían que era un buen equipo. A veces en el equipo de Dios también surgen esas situaciones, porque en un momento u otro puede ser que haya algún hombre de Dios, alguna mujer de Dios que haya sido lesionada en el camino, pero que en un momento Dios usó poderosamente, que en un momento pudo lograr grandes cosas en Dios. Y la función del pastor es ver, identificar, para poder volver a levantar, restaurar a esa persona, para que pueda nuevamente entrar en las filas de combate, y así juntamente ganar en Cristo Jesús. Es sumamente importante entender que aunque somos únicos ante Dios, somos iguales, y su plan es el mismo para todos. Somos únicos, pero somos iguales, y el plan de Dios es para todos. Todos vamos a ganar. Todos tenemos el perdón, todos tenemos la restauración. Un día tú estabas perdido y tu hermano también estaba perdido. Un día tú recibiste a Cristo y tu hermano también recibió a Cristo. Entiende que es una sola iglesia, no es una denominación, no es una organización en particular que va a heredar los cielos. Es la iglesia de Cristo. Amén. El equipo de Dios. Amén. Ahora, unos principios para desarrollar un buen equipo. El primer paso para ser un buen miembro de equipo siempre comienza contigo. Tú tienes que pensar cuál es tu función dentro del equipo de Dios. Y en este caso, ¿cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia? Porque cada uno de los miembros de la iglesia es vital. Cada uno tiene una función. Dijo Frank McGriff: bienaventurados los que son flexibles, porque a doblarse no se saldrán de forma.
A veces que tienes que ser flexible y acomodarte en una área que quizás no sea muy cómoda, pero Dios te llamó para esa función. Segundo, el buen miembro de equipo se adapta a la situación para crear oportunidad de ganar para todos. O sea, el buen miembro de equipo no está buscando el ganar, sino que él quiere que todos ganen. Y él está buscando formas de que todos ganen. No está buscando de él recibir gloria o recibir reconocimiento, sino que todos ganen, y se adapta. Si nadie lo hace, pues yo lo hago. Si nadie se mete, pues yo me meto. Pero todos es con el deseo de que todo el equipo gane. El buen miembro de equipo está dispuesto a ser entrenado o enseñado. Y voy rapidito porque vamos a hacer una cosita. El buen miembro de equipo es emocionalmente seguro. El buen miembro de equipo es creativo. El buen miembro de equipo está dispuesto a servir. El buen miembro de equipo mira a su compañero como un colaborador y no como un competidor. Cosa diferente. Cuando estamos en el reino de Dios, y eso se refleja en los equipos de cualquier deporte, pero cuando estamos en el reino de Dios es la misma fórmula. Tenemos que estar dispuestos a servir y no miramos a nuestro hermano como un competidor, sino como un colaborador. El buen miembro de equipo apoya a su compañero y no sospecha de ellos. Muchas veces, algunos sucede en la iglesia, muchas veces que el hermano sospecha de ese hermano y piensa que él no es apto, que no tiene las cualidades, que no puede, y que yo soy mejor que él y por qué no me dieron a mí la posición y demás. Pero el hermano o ese hermano está pasando por esto y lo otro y sospecha, se imagina algo, se prejuicia muchas veces. Pero el miembro de equipo apoya a su compañero y no sospecha. Tiene que confiar en él, que su amigo, su compañero lo va a respaldar. Y por último, el buen miembro de equipo se enfoca en el equipo y no en sí mismo. El buen miembro de equipo se enfoca en el equipo y no en sí mismo. Él quiere que todos ganen. Él quiere que todos ganen. Y eso es lo que yo quiero que cada uno de nosotros adoptemos en esta tarde. Tenemos la misión de ganar. Hemos ganado ya. Pero para poder lograr el sueño de Dios y el deseo de Dios de que seamos uno, tenemos que olvidarnos de la diferencia, identificar las cosas que nos unen, identificar las cosas que nos acercan y poder lograr el plan y propósito de Dios. Nosotros hemos estado orando por mucho tiempo y estamos pidiendo a Dios. Y el año pasado para nosotros fue un año bien dificultoso para la iglesia Puertas Abiertas. Pero vemos y percibimos en el Espíritu algo grande de parte de Dios. Amén, amén. Y yo siento en el Espíritu que cosas lindas vienen para la iglesia Puertas Abiertas. Señor, gracias, Señor. Pero igualmente como pastor de la iglesia y como quien vela por su vida, quiero amonestarle, como dijo el apóstol en cierta ocasión, velad y orad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando a quien perjudicar. Y estoy seguro que el enemigo está esperando allá afuera para crear una situación de disolución, de tristeza, de división. Y el Espíritu te habla y te dice, no le pongas atención. Vamos a seguir para adelante. No vamos a mirar atrás. Vamos a ganar almas para el reino. Vamos a someternos al plan de Dios. Vamos a someternos al diseño de Dios para la iglesia. Vamos a ver cosas grandes en Dios suceder. Yo estoy orando a Dios por milagros. Yo quiero ver cojos sanos. Quiero escuchar mudos hablar. Quiero ver que los ciegos vean. Quiero que los que están bajo la opresión y la depresión salgan de ese espíritu depresivo. Dios quiere hacer milagros y prodigios. Y yo en esta tarde doy gracias a Dios porque se unen a nosotros otros miembros, otros hijos a la
casa Puertas Abiertas, de la iglesia Puertas Abiertas. Amén, gloria al Señor. Yo recuerdo que hace no sé si fue el año pasado o el año anterior, nosotros dijimos, vamos a cambiar el lenguaje que usamos para referirnos a los miembros de la iglesia, los vamos a llamar hijos. Cada uno es hijo. Y es por eso que a veces quizás se siente un poco raro, pero quizás te siente un poco raro cuando yo te respondo hija o hijo. Y le digo al hermano Alfredo, hijo. Es un hijo espiritual. Amén. Y esa es la frase que he adoptado para poder comunicarme contigo, para que tú entiendas que tú eres hijo de la casa. Y como hijo tienes privilegios. Y como hijo puedes tomar, puedes participar, puedes compartir de todo lo de la casa. Amén. Quiero que te sientas así. Quiero que entiendas que como padre de esta casa, mi deseo es que tú seas bendecido, que tú seas prosperado en todo. Sí, Señor. Y en esta tarde nos honramos en recibir 3 familias que se unen a la iglesia Puertas Abiertas. Amén. ¿Cuánto un aplauso fuerte a Dios por eso? Yo quiero invitar a los músicos que se coloquen en su lugar. Y quiero invitar a la familia Omar, Bartolomé y Nestre. Quiero invitar a la familia Rodrigo Godoy y a la familia de Luis Álvarez que pasen acá al frente y se coloquen frente a mí. La familia Omar, Bartolomé y Nestre, la familia Rodrigo Godoy, la familia de Luis Álvarez. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero invitar a mi esposa que se coloque aquí conmigo como la pastora de la casa. Gloria a Dios. Oh, está aquí atrás. Amén. Praise God. No sé si alguien de worship team puede venir a asistir a la pastora. Gloria a Dios. En esta tarde nosotros nos sentimos honrados de parte de Dios por cada uno de ustedes. Me imagino que sus hijos están los chiquitos están en la clase. Está muy bien, no hay problema. Pero quise traer aquí a Ruth conmigo porque para nosotros es un gran gozo de que, como dije antes, ustedes estén aquí. Creo que se acerca un poquito más porque estamos separados. No, así. Queremos decir, hermano, que para cuando nosotros recibimos miembros en la iglesia, para nosotros es un gran privilegio. Porque lo que ustedes hacen al decir quiero ser parte de la familia de Dios, de Iglesia Puertas Abiertas, nos están entregando a nosotros una confianza. Y esa confianza para nosotros tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Yo quiero que ustedes entiendan que nosotros estamos aquí para servirles, para ayudarles, para cultivarles en la fe, para llorar con ustedes, para reír, para alentarles cuando estén en desánimo y para gozarnos cuando sean bendecidos por una cosa u otra. Yo quiero que yo haga una pregunta y ustedes van a responder amén. Si así ya lo han demostrado llenando el pacto de membresía de la iglesia. Y voy a leer, dice: amados hermanos, las escrituras nos enseñan que la iglesia es un cuerpo y un ejército que tiene por cabeza y capitán a Jesucristo. El plan de Dios consiste en juntar en un mismo rebaño a todos los nacidos de nuevo, a fin de mantener firme a los creyentes y de predicarles el evangelio a los que no han creído en Cristo. Es el deber de los miembros procurar la paz y la unidad de la iglesia, sobrellevando las cargas de los otros, socorriéndose mutuamente, siendo fieles a la iglesia y contribuyendo al sostenimiento de ella en sus actividades. Hermanos,
ustedes han hecho profesión pública de su fe en Cristo Jesús. Han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y han sido recomendados para ser miembros activos de esta iglesia. Prometen ahora llevar una vida santa como fieles seguidores de Cristo y contribuir a la paz, prosperidad y unidad de la iglesia. Amén. Amén. Muy bien. Por cuanto ustedes han hecho profesión de su fe en el Señor Jesucristo, la iglesia, puertas abiertas, lo recibe con los privilegios y deberes propios de nuestra familia en esta casa local. Bienvenidos a la iglesia.